Y ahora, así de emprendedores, saltamos a otro emprendedor, de la vida, de la lucha, del marxismo, que no sé qué es el marxismo, así que me podría contar qué es. Con nosotros el señor Dani ¿Otra Galán, vez? en un nuevo capítulo Ay, Dios. aquí de política. Es que yo soy marxista. Creemos que no. Sería una sorpresa para todos, ¿verdad? De hablar del Ah, marxismo. es malo Pero, ser bueno, por lo pronto el marxismo es la adhesión a la figura de Carlos Marx, así que, qué sé yo. ¿Y era malo Marx? Depende de cómo lo vean. Bueno, A la extrema derecha lo ubica un poco como la causa de todos los males. De hecho, pero... en esta que va a ser el tema de hoy, un poco el cuco del siglo XXI para lo que es la nueva derecha es el marxismo cultural, así que ya vamos a estar hablando. Ya les ponen ya el concepto de cultural. Sí, es súper interesante. Por ejemplo, no sé, a mí me pasó a dar una clase con unos chicos, estamos hablando de las situaciones de violencia de género, después de uno de estos casos típicos que resaltan en los medios. Le digo, bueno, ¿cuál creen ustedes que serán las causas culturales? Y desde el fondo, usted nos está bajando línea diciendo que hay causas culturales detrás de esto. Y era como, bueno. Pare un poco. Pendejo. Ahí le rompiste la boca, ¿no? Mínimo una patada en la boca. Así que nada, fue muy interesante. Le digo, bueno, muy interesante, escribilo. Me interesa mucho escucharte, pero sobre todo leerte, así que... Le voy a poner un 1, obvio. Pero también creo que marca un poco la pauta de cómo estas discusiones que antes podían ser más de nicho, ahora son también un poco más masivas. Esto de izquierdas, derechas y sobre todo lo que es estas nuevas derechas y estas nuevas izquierdas, ¿verdad? Porque tal cual. A mí me sorprende que el marxismo está muy asociado a una izquierda muy clásica, muy universitaria, ¿verdad? De discusión de texto, de discusión fundamentada, de los centros de estudiantes golpeándote la puerta del aula para pasar a decir unas palabras y demás. Y me parece que lo interesante de estos nuevos fenómenos, de esta nueva extrema derecha, por llamarlo de alguna forma, y ya nos vamos a detener un poco a precisar, es una apelación totalmente contraria, una apelación directa al sentido común, directa a respuestas inmediatas a problemas concretos, que quizás es lo que a áreas de esa vieja izquierda clásica ilustrada en todas sus distintas facetas le cuesta más. Porque a esa izquierda clásica o lo que hoy podría considerarse como un progresismo te dice, bueno, las raíces de los problemas son sociales, históricos, y comienza una larga discusión sobre un análisis casi genealógico de cada uno de los problemas a un estilo más Foucaultiano y de universidad. Y la derecha te dice, no, acá el culpable, por lo menos esta nueva derecha europea, por ejemplo, dice, no, el culpable son los inmigrantes. Ellos nos hacen gastar mucha plata, ahí está. Listo, problema, respuesta, así de sencillo. Que va a ser un poco de las distinciones que me interesan hacer, porque creo que hay muchas distinciones entre lo que es nuevas derechas o extremas derechas europeas y extremas derechas latinoamericanas. Porque, por ejemplo, no sé, en estas figuras que podemos caracterizar como extrema derecha en Argentina, como un Milei, por lo menos yo, ahora, haciendo memoria, no recuerdo una gran base racista. Que sí la tienen Trump, Bolsonaro, Le Pen, Vox en España, el ex ministro de Interior de Italia, y figuras clásicas que en esos países sí apelan a este tipo de respuestas. Pero bueno, tuvimos un programita, ¿te acuerdan que habíamos charlado sobre más o menos qué eran las izquierdas y derechas ya en un sentido clásico, sin hablar de estos extremos? A grosso modo tenemos que, para pensar estas distinciones, pensar una izquierda como un sistema de ideas que defiende fuertemente la intervención del Estado en la economía. Entonces apoyaba la idea de un Estado que, con una fuerte presencia en lo social, una fuerte presencia de asistencia y de control de la producción, pueda dirigir los destinos de la producción, porque la economía es esto, es producción, compra y venta. La derecha es todo lo contrario, no es un sentido más económico y clásico, dice liberemos. No te metas Estado porque sos ineficiente. Entonces dice, para alimentar esta producción tiene que estar en manos privadas y tiene que haber competencia a lo loco y, si se puede, desregulación. Entonces, en este sentido económico,
¿qué es la derecha? ¿Qué podría ser un ejemplo de derecha? En Argentina podría ser Caballo, a ver. Decir, che, no va bien el país, listo, se recorta la educación sin mucha vuelta, ¿viste? Entonces, o se recortaba a los jubilados en un sentido muy histórico. ¿Para qué los Así, queremos? Para decir si no son miembros activos de la sociedad. Es que el razonamiento era dice, che, tenemos problemas económicos, listo, se recorta. Es un razonamiento lineal en ese sentido. Y un razonamiento más de izquierda, creo que Argentina no tuvo, de hecho Argentina no ha tenido procesos de izquierda, pero sí podemos pensar en modelos más en Cuba, ¿viste? En un Fidel Castro diciendo ahora el Estado se encarga de la producción, determina qué entra al país, qué sale del país y cuáles son las carreras prioritarias y cómo se maneja toda la economía. Es una economía fuertemente centralizada. La nueva o esta extrema derecha, si bien tiene una fuerte defensa de esta matriz económica, lo que le imprime ahora es un sesgo más bien violento. Es un sesgo más bien que antes estaba asociado a otros tipos de estilos, inclusive a este estilo comunista o este estilo de extrema izquierda clásico, de estos tipos más revolucionarios, de este estilo contestatario. Porque creo que el nuevo elemento de la política a nivel mundial y que se va a ver cada vez más es la rebeldía. Y la rebeldía como respuesta a un hastío. Porque lo que vimos viendo a lo largo de todos estos encuentros, de todas estas veces que charlamos, es que lo que se respira es hastío. Y estamos un poco todos en esa porque venimos de grandes crisis. Nosotros como Argentina veníamos de una gran crisis económica, crisis de deuda, grandes problemas que ahora se empalman con una crisis que ya es de corte mundial, que es la crisis del COVID, y ahora la crisis de la guerra de Rusia y Ucrania, que también impacta en todo el mundo. Y la crisis siempre es el caldo de cultivo para los movimientos contestatarios. Lo fue en los 60 para los movimientos revolucionarios de izquierda en América Latina, para los procesos revolucionarios en África, para procesos que expresaban esta rebeldía de una forma con un ataque directo al capitalismo. Y ahora esa crisis, o las respuestas más clásicas de comienzos de siglo pasado en Europa, con movimientos como el nazismo, el fascismo y otras intentonas autoritarias, bueno, ahora este contexto de crisis es el que explica este nuevo auge, este nuevo envión a la extrema derecha que ya venía, por lo menos en Europa, haciendo fuerte pie por la crisis del 2008 que impactó de sobremanera. A mí nunca deja de llamarme la atención cómo dentro de todo la crisis mundial del 2008, que fue terrible, en Argentina y en gran parte de Latinoamérica, que sí pegó, pero se pegó una surfeada, ¿viste? Acá que solemos estar acostumbrados a que todo nos pegue de lleno y a quedar dando vueltas. Una crisis más, una crisis menos. Nosotros, ¿viste? Nosotros acá, ¿cómo la? Pa. Claro. Y después Cavallo va, ¿viste? A Europa o Estados Unidos a hablar de las crisis donde él fue responsable. ¿Vieron eso? Qué genial. Y sí, bueno, pasa siempre. Y lo presenta como un caso de éxito. La convertibilidad en Argentina. La convertibilidad, capo, fue tu moco, o sea, hola. Es hermoso, hermoso. El tiempo otorga esas licencias, ¿verdad? Después las figuras que fueron epicentro de la crisis dicen, no, yo te voy a decir cómo se surfean las crisis porque la viví. Sí, bueno, hay que ver desde qué lugar la vivió cada uno, ¿verdad? Pero me parece que también es muy interesante porque habíamos hablado en otros encuentros de los procesos electorales, ¿se acuerdan? Y decíamos, bueno, en este clima de crisis, los procesos electorales le complica mucho a los oficialismos, ¿verdad? Teníamos el caso de Trump en Estados Unidos, que de pronto había tenido muy buenos resultados en economía, siendo él un referente de la extrema derecha mundial, aún al día de hoy, y se lo llevaron puesto, siendo él tan de derecha, como se llevaron puesto a expresiones de izquierda en Latinoamérica, con esas complicaciones, porque la crisis provoca eso, provoca decir, che, no me alcanza, hagas lo que hagas, nunca se le puede dar una cobertura total. Bueno, me parece que la crisis es la gran explicación a estos movimientos que se basan en la rebeldía, pero que se basan también en esta apelación al sentido común y en base a los prejuicios, ¿verdad? Porque yo les venía diciendo, no sé, esta extrema derecha en Europa, que fuerte en Italia, fuerte en España,
fuerte en Francia, fuerte en el Reino Unido, tiene esta característica de ser antisistema, fuertemente racista, pero también, por lo menos en ese continente, tiene una expresión muy anti-europeísta. Esta idea contra la Unión Europea, cuyo, por ejemplo, no sé, lo que había sido el proceso de Brexit en Gran Bretaña, es decir, su salida de la Unión Europea, era expresión de eso, es decir, che, no nos atemos a otros países, no tengamos instituciones comunes, vayamos por nuestra cuenta porque no somos lo mismo. Eso también es expresión un poco de una vuelta a un nacionalismo más clásico, que es, yo caigo muchas veces en el error de emparentar la extrema derecha al fascismo, pero es una apelación a una esencia pura que se desgasta por influencia por influencias externas, sea la inmigración o sea estas ideas, por ejemplo, del marxismo cultural, que es decir, che, la izquierda se está metiendo con nuestra familia, con nuestra decisión, se está metiendo en nuestra vida y eso explica la decadencia, sea la decadencia de la que estén hablando. Es muy interesante porque, no sé, venimos de procesos en Latinoamérica también que se fueron dando, por ejemplo, el caso de Chile hace poco. El presidente electo de izquierda, Boric, tuvo que estar frente a frente con una expresión de extrema derecha. De extrema derecha que, por ejemplo, entre sus ideas hablaba de cavar una zanja en la frontera norte. ¿Con quién limita el norte Chile? Bolivia. Bueno, ahí está esa expresión racista. Esa expresión xenófoba también hay que decir, che, de pronto su respuesta a la crisis era una zanja, un zanjón. ¿Y de dónde nos resuena esa idea de dar respuesta a la crisis acrecentando fronteras, acrecentando límites? A Estados Unidos haciendo un muro o esas cosas. La idea de Donald Trump con el muro. Vemos cómo se van repitiendo en gran parte. Yo me acordaba bien del famoso, bueno, también había muchas diferencias, ¿no? Pero el muro de Berlín, ¿no? Esta división entre dos formas de gobierno divididos literalmente por un muro, ¿no? Literalmente, claro, sí, y no una frontera natural, aunque sea, ¿no? Un poco como Corea del Sur, Corea del Norte, donde hay cierta... Corea del Norte, claro, eso te va a decir. Pero hay cierto, por lo menos ahí hay algo más, entre comillas, una división de la naturaleza, pero descajaron un muro. Tipo, acá es como, ya la mierda, a partir de Albania y 300, comunismo. Tipo que cago un muro y se va toda la chota. Y ese es el plan un poco, porque la idea del límite, de la frontera, de la diferenciación, habla de un piso común, de un caldo común, porque estas extremas derechas se basan en un profundo antiglobalismo, antiglobalización. Ven allí la causa de muchos males. La globalización que se expresa en la Unión Europea, pero que también se expresa en la movilidad de las personas a lo largo del mundo, ¿verdad? Es decir, che, si tenemos identidades propias y puras, que es un delirio, ¿verdad? La identidad pura, como se pudiese medir en sangre la esencia de una persona o su pertenencia o no a tal identidad, siendo que la identidad es claramente una construcción subjetiva. No se mide la argentinidad en sangre de una persona, es algo que se adscribe, no se adscribe en mayor o menor medida, y lo mismo con todos estos países. Bueno, hay algo en ese movimiento antiglobalización que se expresa a través de la violencia y que tiene expresión también en estas cuestiones. En esa globalización es donde ubican este famoso marxismo cultural, cuyo expresión más local es ese libro negro, creo que se llama algo así como libro negro de la nueva izquierda, algo así, de Laje, que es estas figuritas que están dando vuelta, que decía, no, te pone al Che Guevara con la bandera gay juntas, siendo que renegaba bastante el Che Guevara de estas cuestiones también, pero dice, no, es todo marxismo, es todo infiltración. Entonces, para resistir a esa intentona del enemigo en sus términos, hay que bloquear todo. Entonces, por las dudas, para defender esta pureza identitaria, dice, bueno, no aborto, no derechos civiles, porque todo eso es de la izquierda. Y es un poco esa diferenciación, decir, esto está mal porque lo propone aquella persona, ¿verdad? Esto está mal porque viene de afuera. Es estas ideas conspiranoicas de
¿esto es de Rockefeller o esto es del nuevo orden mundial? ¿Cuántas veces escuchamos en este último tiempo de pandemia hablar del nuevo orden mundial? De los chips, me vi todo, de Soros, sí. De ¿cuáles son estos ataques clásicos que vienen? De grandes empresarios, de Bill Gates, ¿verdad? Como la expresión de ese orden mundial que viene a terminar con la decisión individual y demás. Igual no es algo nuevo hablar del nuevo orden, porque también sucedió en los 2000, sucedió en épocas, como decías vos, de crisis, digamos, está bien. Hoy en día, técnicamente, Bill Gates, con la inyección que él estaba pagando, ¿no? Con la vacuna, te estaba metiendo un chip. Y no recordemos, por favor, no lo recordemos. No, porque la antena del 5G viene con no sé qué cosa, porque pusieron... ¿Cómo puedes hablar tan seguro que... ¿Por qué vos te comes ese verso tan ciegamente, sin dudarlo? Ni siquiera dudás. ¿La de la antena del 5G? No, yo estoy diciendo de todo lo que puede provocar el 5G, todo el grafeno que tienen las vacunas, todo eso. O sea, vos ya automáticamente pones tu brazo. Sí, póngame todo. No es así. Señor. No es así. No estás abierto a la duda, no estás abierto a preguntar. No es estar abierto a la duda, sino es presentar ciertas cosas. A ver, es presentarse y pararse sobre las decisiones e investigaciones previas realizadas. Hay un montón de gente muerta, boludo. Hay un montón de gente que ha tenido enfermedades, conocidos míos. Dale, boludo, no voy a entrar en debate. Para mí no es. Bueno, está bien. Así que no voy a entrar en debate. Ojo, a mí me interesa mucho el debate, pero justamente me parece que el gran problema de estas expresiones, que por eso las llamamos de extrema, es la obturación del debate, es decir, la respuesta inmediata. No. Con esta persona no se discute porque es el enemigo y porque lo hace para atacarnos. Justamente me parece que la mejor respuesta que se pueda a las expresiones extremas es el debate. Sentémonos a debatir, sentémonos a googlear, ¿viste? Y te dicen, no, pero googlear es internet y eso es globalista y eso no se puede. No, todo lo contrario, yo estoy a favor de eso. De hecho, mucha data está ahí, está en internet, están ahí. Pero claramente le dan voces a ciertos organismos que mueven el mundo, ¿no? Y las otras voces quedan como ahí, son loquitos. No necesariamente, si tienen fundamento para lo que estás comentando, sí. Hay un montón de médicos que han salido por todos lados a hablar de casos muy puntuales y no, son loquitos. Son médicos. ¿Por qué se le da más entidad a ciertas voces y las otras no? Sí, justamente por la validación colectiva. El método científico es eso, ¿eh? El método científico es un método de validación colectiva, justamente a través de instituciones y demás. De hecho, creo que hablaba el filósofo francés Foucault, decía, hay algunos discursos de verdad que muchas veces sí subsumen estas diferencias, pero no deja de ser la forma que colectivamente nos llevó a los grandes desarrollos de tecnología, de la ciencia, de los avances. Sí. A ver... no es la cuestión hoy de la salud, pero sí, siempre están las contraindicaciones todo el tiempo. Pero me parece que justamente ahí está la cuestión, en apelar al miedo. Es decir, bueno, no obturemos nunca el debate y no apelemos justamente a esta idea del miedo como método de control, como método también de movilizar los sentimientos más violentos de las personas. Porque estos nuevos, hay una cuestión muy propia de estos nuevos movimientos, que es la violencia. Que es, por ejemplo, el Milei diciéndote zurdos de mierda empobrecedores. Es decir, ahí hay una cuestión que tiene también un uso. ¿Por qué hay tanta... Y este es puro análisis político del politólogo Dani Galán, ¿no? ¿Cuál es... ¿Por qué se explican el nuevo lugar mediático que tiene la extrema derecha en el mundo? Ese nuevo lugar de cámara, si bien siempre existieron estos movimientos. Porque creo que en gran medida esas expresiones violentas legitiman una derecha clásica. Porque vos decís, está mal este loquito porque es violento. No sus ideas, sino sus formas. Entonces, si lo que está mal son sus formas, quedémonos con sus ideas. Entonces te corren un poco la cancha y legitiman posiciones que antes podían parecer la vieja extrema derecha, pero que ahora parece más lógico decir, bueno, no, este no es violento. Que es un poco, hablando de estas figuras mundiales, un poco lo que había publicado hace poco Elon Musk, que dice, yo era de izquierda, pero como me corrieron la cancha, ahora parezco de derecha, pero en realidad lo que pasó es que la izquierda se fue más a la izquierda.
Es eso, sí. No Antes soy la yo, izquierda, antes la izquierda no era tan derecha y ahora la derecha que es izquierda es más izquierda y te va a pasar a vos. ¿Y en el medio qué hay? ¿Y quién está en el centro? En medio estamos nosotros los boludos que debatimos a ver si o no todo. Esa es la verdad. Por eso, es como que o te tildan de tibio. O sea, no te puedes caer, Claro. tienes que tener una postura. O sos de Boca o sos de River. No, quiero ser de Lanús. Un equipo mediocre, medio pelo, o por venir. Y no, y vos tenés a Boca y a River, la cara de... ¿Cómo le pega? ¿Cómo le gusta pegarme? Porque yo opino distinto, él siempre me pega. ¿Ves? Ahí tenés la violencia aplicada en esta relación. No, pero yo te cruzo y te rompo los tobillos, pero no de violencia, ¿eh? No es de violencia lo mío. Vos no tenés Es de los huevos para educación, cruzarme, hermano. Es de educación. No, ni pedo voy a Lanús. Pero, que por cierto, qué buen baño que tiene. Nada que ver, pero en fin. Hay una cuestión también con esto de la violencia o no, de esta apelación, que me parece que se da también una renuencia, reniega mucho estos movimientos de unas supuestas viejas formas ilustradas, ¿verdad? Decir, no me vengas a hablar como un erudito, no me vengas a hablar como esta famosa diferenciación entre vieja política. ¿Qué es la vieja política? La política de buenas formas, ¿verdad? Esta política clásica de gente hablando y decir, no, yo soy una figura del pueblo. Entonces, cuando ves estas expresiones de la nueva derecha en el mundo, se pretenden como figuras más chabacanas, más copadas, más ciudadanos de a pie, por más que sean megamillonarios, ¿verdad? Por más que no vivan como el 99% de la gente que dicen representar, pero que hay una cuestión de esta del sentido común, ¿verdad? De yo soy uno más hablando en nombre de todos y hablando en nombre de la preocupación de todos. Eso es lo que claramente. Sí. Eso, ¿por qué pasa eso y la gente sigue apoyando a estas figuras, ¿no? No voy a dar el nombre, pero la intendenta del partido donde yo vivo salió diciendo, bueno, viste que en los colegios, que no sé si están al tanto, sobre todo en Lanús, fuera de joda, viste, Andy, que no hay muchos colegios que no están dando clase por el tema del frío, ¿viste? Y más allá de lo que fue la pandemia y todo eso, bueno, se siguen perdiendo días de clase por algo que se podía prever, que es poner una puta estufa, ¿ok? Sí. Bueno, y esta yo te cuento figura, experiencia personal después, sí. Bueno, y esta intendenta manda a sus hijos, y ahí va mi pregunta, ¿no? La manda al mejor colegio de zona sur, ¿no? Por otro lado, se hace atender en el mejor hospital de Capital. Mismo lo hizo nuestra querida presidenta, que fomenta ir a hospitales públicos, pero ella siempre se atiende en los Arcos, whatever. Pregunta, ¿está bien, está mal? O sea, volviendo a lo que vos decís, Andy, ¿no? De que tratan de ser uno más, de pertenecer, pero en sus acciones no representan eso. Claro, sí. Andy. A ver, Andy. No, a mí yo me acuerdo. Mientras el señor se toma su mate. Exactamente. Yo me acuerdo primer año de la Escuela Técnica número 5, John Fisher Kennedy, acá en Lanús, del otro lado, cerca de la cancha de Lanús, papá. Pero tiene que ver con la Kennedy. No. Verdad, con la Kennedy Concheta de... No, esta le pusieron Kennedy para ver si consiguen un subsidio que nunca consiguieron. True story. Primer año, sentada porque no había gas. Y hacía invierno y era frío. Básicamente. Primer año de la técnica. O sea, ya estoy hablando de hace mínimo, que tengo 31, 11 y mínimo 17 años. ¿No? Y después recién hubo estufa para finales de ese año. O sea, recién hubo gas más o menos en pleno verano. Y al año que viene hacía frío igual. ¿Me entendés? Pensemos las posibles respuestas que se dan a una problemática como la falta de calefacción en escuelas. Es una problemática muy concreta, ¿verdad? Claro, sí. ¿Qué dice unas posiciones más de centroizquierda o de izquierda clásica? Dices, bueno, más Estado, más inversión en educación. Para tener más inversión tenés que tener más financiamiento. Entonces, posiciones de derecha van a decir todo lo contrario. Dicen, bueno, privatizá. Si no te podés hacer cargo, privatizá. Bueno, quizá lo interesante sea ver con esto del debate, las discusiones, ver que en el medio existen miles de matices, ¿verdad? Que no hace falta que privatices todo para dar respuesta a la calefacción en las escuelas. Que son un poco el juego de las antinomias, ¿verdad? Porque el juego de las antinomias es dividir todo en blanco o negro y obligarte a resolver entre dos posibilidades. Bueno, no, los sistemas sociales se caracterizan justamente siempre por ser complejos. Es como una de las nuevas discusiones que se están planteando ahora es la discusión, por ejemplo, por las armas.
Parece una locura, pero llegó hasta Argentina con representantes de esta extrema derecha mundial que dijeron, bueno, no, hay que permitir la libre exportación de armas. Y vos decís, che, pero el incidente fue en Estados Unidos. ¿Por qué estamos defendiendo la libre exportación de armas en Argentina? Y justamente siendo que el incidente ocurrió en un país con libre exportación de armas, ¿viste? Claro, decir, no es que de pronto estaba todo censurado el uso de armas, de pronto no, tienen armas igual, porque esto y lo otro. No, digamos, en Estados Unidos medio sí, o sea, cumplís mayoría de edad, creo, haces 2 test de no sé qué cosa y es un es interesante que estos movimientos que son discursivamente antiglobalistas, en realidad están globalizados, son movimientos que caminan en conjunto. Porque cuando te pones a pensar las formas esta de apelación a un sentimiento popular, apelación a una cuestión más chabacana, una cuestión violenta, a los insultos, es medio de manual y es lo que manejan todas las derechas a lo largo del mundo. Es la apelación, la crítica a la inmigración, a la libre exportación de armas, es decir, son muy pocos los matices que se ven de movimiento en movimiento a lo largo del mundo. Entonces, aún en esta retórica antiglobalista, antisistema, hay una cuestión sistemática funcionando. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, esto de decir, che, ¿qué pasa que estamos discutiendo armas en Argentina? ¿Qué tenemos que ver con esa discusión? Y de pronto llegó, y de pronto la estábamos dando y la estamos inclusive también replicando acá. Creo que Argentina, siempre destaco mucho lo bueno de Argentina, por lo menos no llegó con gran fuerza esta impugnación a la inmigración y también tiene mucho que ver con nuestra identidad, ¿verdad? Es decir, siempre fuimos un país que ya desde su cuestión constitucional tuvo una gran apertura y mismo esta idea de crisol de razas, esta idea positiva de lo argentino está muy emparentada a la inmigración mundial, a esa inmigración que era de rusa, alemana, italiana y de todas partes del mundo, que después ahora se emparenta con la cuestión latinoamericana e inclusive con una cuestión histórica anterior también de, no sé, San Martín y nuestros procesos hablando de patria grande. Esperemos que estas discusiones globalizadas de decir, che, a poner el enemigo en el excluido, no lleguen. Esperemos que, así como nos comimos esta primera curva con la discusión de armas, no tengamos que estar comiéndonos la próxima curva con esta generación de un enemigo interno, porque nunca termina bien. Porque siempre exacerbar esta violencia lo que genera es más violencia. Entonces me parece que lo positivo desde un lugar ciudadano es siempre apelar a las opciones claramente democráticas y que no renieguen de la democracia. Las opciones democráticas que acepten el sistema de mayorías, que acepten la elección, que por suerte, con todas las falencias que tenemos como país y con toda esta cuestión de gran crisis que estamos atravesando, por suerte acá no está nunca puesta en duda. Y parece una tontería y lo repito reseguido, pero cuando Cristina le tuvo que dar al gobierno a Macri se lo dio, cuando Macri se lo tuvo que dar a Alberto se lo dio, y quién sabe lo que pasa en 2023 y demás, y así y así. Es también un gran aprendizaje histórico. Porque otra de las discusiones que no damos acá, porque ya las saldamos, es, por ejemplo, la validación de las formas autoritarias. Porque después del proceso de memoria que tuvo Argentina, después de la última dictadura, quedó bien en claro que las opciones autoritarias ya no eran, que ya no estaban en el menú. Entonces, en el 2001, con un gran estallido social, en ningún momento estuvo sobre el tapete una salida autoritaria. Bueno, otros países en el mundo sí se la dan esa discusión. Otros países en el mundo sí... por ejemplo, el candidato de Chile que competía contra el actual presidente Boric, el candidato Kast, hablaba bien de Pinochet. Eso sería impensado por ahora. Porque no estas figuras mainstream de la extrema derecha local hacen una validación de la dictadura y de su forma. Pero sí, cuadros medios de esos partidos. Por eso me parece siempre atender al peligro, ¿verdad? Decir, bueno, movámonos siempre en un cauce pleno de democracia, con reconocimiento de sus formas y de sus formas de selección. Nunca caigamos en esta tentación de apelar a la violencia, porque es eso, es una tentación, y justamente por eso se enriquece y se le echan hasta el fuego. Porque en esta nueva era de discursos multimedia, en esta nueva era de lo viral, es muy fácil ser reproducido, ser reamplificado, ser viral
yéndose al pasto. Es muy fácil aparecer en todos lados de un rato para el otro haciendo una locurita. Es el Alfredo Casero golpeando la mesa y está ya saliéndose de sí mismo por querer cagar a trompada a Majul, que ni siquiera piensa muy distinto de él. Entonces decir, che, si dos figuras que están tan cercanas entre sí tienen tantas ganas de cagarse a trompadas, ¿qué pasaría si ponemos a dos figuras muy lejanas entre sí? Entonces, es muy interesante esas cuestiones. O hace poco, no sé, para hablar de otros comunicadores de esta postura, Viviana Canosa echando de su piso a Jorge Yoma, que es un tipo, un reivindicador claro del menemismo. Es decir, no es un reivindicador del Che Guevara, no es un reivindicador de todo lo que ella está en contra, sino que aún ante la mínima disidencia, ya la respuesta violenta está ahí y se reamplifica el toque, porque en cuestión de minutos sos trending topic en Twitter y estás en la primer plana de cada lugar. Bueno, yo me acuerdo ahí lo que estabas comentando, ¿no? de los pasajes de mando. Yo me acuerdo que lo que más se comentó en su momento fue, ay, no va a estar Cristina para darle, ¿te acuerdas que fue con una cosa? Pero se dio. O sea, está bueno eso que, como decís vos, que nunca se pero pone... no da, boludo. No da. Estamos de acuerdo que no da. No da. Dale. Pero sucedió el hecho. O sea, se dio. O sea, sí, hasta en un momento. Pero en un momento en ningún momento, digo, se puso en duda que sucediese el hecho. Sí, claro. Se cuestionó las formas. Sí, que es lo que más recordamos, las formas y no los hechos. Obvio, boludo. Qué actitud de nene caprichoso. Ay, no voy. No lugar. Tenés que ir ahí, cumplir tu deber y te vas. Ya está. Pero no, esa actitud. Y aún en esa cuestión de forma que es muy discutible, es que es interesante pensar cómo la discusión era hasta legalista. Era decir, no, pero las leyes dicen que tiene que ser en el Congreso porque es ahí donde están los representantes del pueblo. Y otros decían, no, el traspaso tiene que ser. Era en el dónde y era el cómo, pero aún el ropaje no era ideológico. El ropaje era como lo jugaban en otra cancha. Es decir, bueno, ¿qué es lo que establece la ley? Y unos decían, la ley lo dice claro, y otros dicen, no, bueno, se elige y lo elige el que gana. A mí, desde un posicionamiento claramente peronista y demás, a mí tampoco me gustó demasiado esa discusión porque me parecía que era al pedo. Me digo, bueno, entregalo ya y otra cosa. Pero es interesante también pensar eso como no había una justificación desde el otro es malo y te quiero humillar, sino decir, bueno, es una discusión más bien legalista. En esta cuestión anecdótica del pase de mando, del cómo se dio, que probablemente mucha gente no lo recuerda. Y fue hace tan poco, ¿verdad? Fueron hace escasos 6 años y muchos se dicen, ¿qué? ¿De qué te refieres? ¿Cómo fue el pase de mando? ¿No fue normal? ¿No pasó un día para el otro? No, igual, de todas formas, yo creo que, o por lo menos confío en que no vamos a, como sociedad, no vamos a apoyar estos discursos autoritarios o de gobiernos de facto, me parece. Confío, pero porque creo que quedó bastante claro, como decís vos. O sea, se va a elegir. No nos gusta lo que hay que elegir, o tal vez no nos gusta elegir, pero vamos a elegir. No será tu voto, no será tu representado, pero va a pasar. Y hoy puede ser él, va a ser mañana, tal vez al quien vos vote, tal vez votés con menos ganas, con más ganas, pero va a pasar. Y creo que eso es lo que no se va a perder dentro de la sociedad argentina. Porque hay algo muy importante en la sociedad, en el ADN argentino, que acá sí, yo creo que se puede medir. Nos gusta quejarnos de todo. Claramente. Y en dictadura no te podías quejar porque te mataban. Claramente. Entonces, mientras podamos quejarnos, ¡viva la democracia! Amén. Y nos encanta. Y es un deporte. Claro, es un deporte el debate, la queja. Y es lindo. Es lindo poder tener estas discusiones completamente. Y a modo ya de resumen también, en esto de que decía, bueno, muchas veces se emparenta esta extrema derecha al fascismo, me parece que está bueno también tener clara la diferencia. Los fascismos, los regímenes autoritarios clásicos del comienzo del siglo pasado, renegaban directamente de la democracia y te decían, hay que aplastarla, está mal. Esta extrema derecha está en juego, está en la balanza porque justamente juega el juego de la democracia. Entonces, es como... son diferentes.
no me gusta esta extrema derecha, no me gustan los discursos violentos, no me gustan sus formas. Pero no es lo mismo que estas expresiones clásicas de comienzo del siglo pasado, así como también muchas veces se comete el error de emparentarlos con el liberalismo. Es decir, bueno, no, son las opciones de liberales extremas. No, porque el liberalismo clásico, el liberalismo de libre mercado también estaba emparentado a un posicionamiento de libertad de derechos civiles. De decir que cada uno haga lo que quiera con su vida. Y también es muy distinto del liberalismo en ese sentido, porque si bien defienden la cuestión económica, no son nada felices, no se congracian en nada con esta idea de derechos civiles, porque justamente lo consideran como infiltración ideológica de otras personas. Entonces la extrema derecha es distinta al fascismo, es distinta al liberalismo, y es un fenómeno muy propio de nueva era. Es un fenómeno que habla un nuevo lenguaje. ¿Qué es este nuevo lenguaje de redes? La extrema derecha es un lenguaje muy Twitter, ¿verdad? Esta idea de odio instantáneo, no sé si de odio, pero de violencia instantánea, es verdad, decir de estas personas que suben un post y al que no le gusta ya lo putea como primer señal. Entonces, me parece que es un fenómeno muy específico que requiere ser pensado, que va a dar mucho que hablar de acá a muchos años, porque justamente lo estamos viviendo en simultáneo. No, me parece que son un fenómeno que, si bien tuvo su auge con la crisis del 2008 en Europa y ya está llegando, ya está instalado claramente en América y en todo el mundo, nos va a dar para seguir pensándolo, porque no lo podemos dimensionar en toda su totalidad por la cercanía. Porque es algo nuevo, y como es algo nuevo que está incorporando a mucha gente, también es muy pasible de cambiar. Y va a seguir cambiando con el tiempo y va a tener expresiones locales. Va a tener nuevas caras, va a tener nuevas formas. Yo creo que van a ser formas más directas, más en contacto con estos discursos masivos de redes sociales, estos discursos de lo viral, estos discursos de mass media que también hacen a discursos de consumo. Es un producto de consumo masivo y ahí está su atractivo. Por ahí creo que viene mucho de este protoanálisis. ¿Qué les parece? Lograste que me dé ganas de cruzarme a Andy y que le rompa la tibia. Pero está perfecto, porque la democracia es así. ¿Por qué? La democracia ¿Por qué me quedé romper la tibia? Incita, porque te rompería la ¿Por qué tan específico? ¿Por qué? Claro, pero ¿por qué? No, me parece, hablando fuera de joda, me parece que vivir en democracia y poder decir lo que opinemos, lo que querramos, y que esté un personaje como Milei y lo diga al aire, que haya millones de personas que lo estén enviando, genera esa... ¿Te gusta o no te gusta, no? Mismo lo tenemos al extremo Putin, que ahora salió. ¿Vieron que supuestamente en 3 años la queda? Incomprobable. Pero bueno, ¿viste? Como que hoy se puede decir prácticamente lo que quieras, ¿no? O sea, te puedes ir al extremo, como dijiste vos. Dani, podés desbarrancar irte al pasto y no hay costo. ¿No? ¿Qué? ¿Te van a cancelar? ¡Ay, qué miedo! ¿Viste? Pero no hay costo. Estos nuevos discursos, estas nuevas formas, no de extrema derecha, sino ya de la cuestión más media, como mediático, pero masivo, tiene como característico lo efímero. Vos podés irte al pasto hoy y ser odiados por todos hoy, y capaz que el día de mañana metés un hit y sos un héroe, ¿viste? Bueno, hay una cuestión muy propia de esta época en eso. Hace mucho vi un tweet de un chabón que recompilaba una nota que le hicieron a Milei, que le preguntan, ¿usted apoya entonces a la dolarización y al dólar como moneda? Bueno, ¿por qué no se apoya en criptomonedas, no? O en una forma de intercambio que no esté centralizado. Yo no apoyo la dolarización, dice. Acto seguido, él en Viviana Cazón está diciendo, la solución es la dolarización. 2 semanas antes. Y es como, el tipo todo serio, yo nunca dije eso. Pero pará, y salieron. Sí, es más a eso, pero se lo dijo hace 2 semanas, se murió, ya está. Y salieron muchos videos mostrando. Él sacó libros, ¿no? Yo no sabía. Pero bueno, que literal,
citó, plagió, copió como el 70, 50 o 80% de otros autores. Se ve que nadie lee, o la gente que lo lee, por ahí no es tan culta y no lee otros autores, pero básicamente su libro es como un copy-paste furioso del Rincón del Vago. Claro que ahí el error no está justamente en ser un copy-paste, sino una cuestión más de método. Decir, che, citalo, no pasa nada. Comentar sí, pero poner o como se hace en el colegio. Como dijo fulanito, que me pareció muy interesante y yo lo defiendo. Otra cosa. Mis citas favoritas. Tipo el libro es mis citas favoritas. Y un libro de citas. No, boludo, o pagale un pendejo ahí, un periodista que te guste, viste, que esté empezando a decir, che, necesito poner esto con otras palabras. Y ya fue, ahora, viste, cuando me copiaba la historia. Pero leemos cada nota nosotros editada como el tuje, que no sé, a esta altura. Infobae, boludo, contrata a pibitos, pero no hay nadie que los controle después, boludo. Escriben peor que yo, boludo. Bueno, hablando de eso, hace poco fui a una reunión donde estaba Alberto Samid. Y después me comentaban, profe, vimos con Samid, digo yo, no quiero quedar pegado a un tipo que tiene en posiciones xenófobas, porque Samid sabemos que era un tipo muy, muy antijudío, muy anti cuestiones así que era... Dios tenga la gloria. Uno también puede tener sus propios tamices, ¿verdad? No quiere decir que uno, leyendo a Milei, adscriba al 100%, así como no quiere decir que adscriba 100% a tal figura. Yo en esa reunión con Samir, porque me causaba mucha gracia, porque había gente que le tiraba centros en ese sentido, así, che, habla de esto. El tipo y lo pican al gordo, boludo, lo picas y agarra viaje, boludo. Es como el otro, ¿cuál decía? Amor, de Lía. ¿Te acuerdas de Lía? Está vivo todavía, de Lía. Amor. Y después el compilado era genial. Mostraron ese video y después una manifestación, ¡pum! Le dio un cortito a uno, ¿viste? O sea, ¿dónde está el amor? O el diputado Olmedo era, el del traje amarillo. ¿El de la teta? No, el de la teta es otro. Esas son grandes imágenes que nos dejó la cuarentena, boludo. Tengo conocidos que laburan en la Cámara de Diputados. Y que en la parte de comunicación y cuando estaban viendo la escena no lo podían creer, claro, lo cortaron, pero claro, cuando vos cortás la comunicación queda con la última imagen que queda, es que no podían hacer nada. ¡No! El último fotograma, boludo. Pero decime la verdad, Dani, no te cagas de risa acá, imagínate siendo política lo galán en Finlandia, boludo. Te podría. No, te cagas de hambre, boludo. Que estaría bueno saber qué quilombos tienen ellos, ¿Sabemos algo de Finlandia? Más allá de que hace frío y tienen muy buenas bandas de death metal y eso. Hemos charlado un poco de eso. Yo no conozco muy bien la cuestión con los países nórdicos, más allá de ser una referencia de estado fuerte y eficiente. Es algo muy... Difusión te paga el pasaje. La estadía, el trabajo demográfico. Corresponsal en Finlandia, boludo. Una cuestión que tengo entendida y que no está chequeada por nadie es que uno de sus grandes problemas era el suicidio. Era la cuestión de lo monótono de la existencia. No está chequeado, boludo. Esto lo escuché alguna vez y me quedó. Yo creo que llega un punto medio, no una meseta y no una montaña rusa de Argentina. Algo en el medio. Algo que durante el tiempo sea estable, de pronto, ¿qué pasa acá? Y de pronto, estabilidad. En Japón creo que también hay muchas tasas de suicidios por la exigencia, tanto laboral como educativa, ¿viste? Que si reprobás, si sos un pibe y reprobaste en el secundario o la facultad, como que ya sos la vergüenza de la familia. ¡Pum! Corchazo, matate. Y en el laburo también. Bueno, esa es otra clase de violencia, sí. Es otra clase de violencia social que se da. Pero que sí, pero viven, lo aceptan y viven con eso y así es, así como también nos acostumbramos a de pronto que, no sé, yo acá tengo puesto TIC, nos acostumbramos que poner TIC, que haya gente gritando en cámara, porque pues cómo va a ser este cambio, que esto y lo otro, nos acostumbramos que sea así y de pronto ellos se acostumbran a que si no estás de un 9.50 para arriba, sos una lacra. Hay que ver cuánto es acostumbramiento, cuánto hay una cuestión cultural y cuánto también hay otro tipo de determinaciones, como por ejemplo el acceso a trabajos o instancias. Porque es muy raro. A mí me acuerdo que en la facultad me decían, nadie te va a pedir el promedio, ¿no? Vos aprobás, ¿viste? Y ya era como una bajada institucional de decir, está bueno tener un buen promedio, te ayuda, te sirve a vos, pero no es que te lo piden. Capaz que
En otros países sí es determinante para, por ejemplo, el acceso a las universidades, que de hecho lo es. A ver, inclusive en países donde la educación es privada, será privada y tendrás plata para pagarlo, pero si no sos el mejor exponente de tu camada, afuera, ¿viste? Hay que ver cuánto de esa sobreexigencia personal en estos países tiene que ver con lo cultural, con la deshonra familiar, o cuánto también tiene que ver con tus expectativas de crecimiento futuro. Es decir, che, no, quedé por debajo del 9, listo, me olvido del auto 0 kilómetros. Bueno, Es una vergüenza a la familia. Igual yo me acuerdo que mi primer laburo, creo que, ¿sabes qué? Creo que me pidieron analítico, ¿eh? Creo, mi primer laburo. Yo creo que te ¿Ustedes piden no? siempre analítico en algún lado. Pero... Sí, me resuena. Analítico quiere decir que aprobaste. Una cosa Está es... la nota ahí. Está la Bueno, analítico, no sé está si la- se fija en la nota. No sé si se fija en la nota. ¿No? Ah. Otro dato inchequeado y que me Me no gusta el tengo bloque entendido, no sé por qué, inchequeado. que Alfonsín tenía un promedio muy bajo, muy bajo. Pero me aprobó. ¿Aprobó? Oh, es lo ¿Aprobó? importante. ¿Aprobó? No, no. Claro. Claro, bueno, obviamente. Aprobó. Cumplió con la- los conocimientos Che, mínimos. Hablando de 7. Alfonsín. Hablando de Alfonsín, ¿dónde está el hijo? ¿Sigue siendo política? España, si no me equivoco, es embajador de España. Ah, Es parte del Frente de Todos. Es Le parte puse- de la Ah, escisión mirá del vos. radicalismo Ok. que no estaba con Cambiemos y que se incorporó al gobierno. A ver, si sos el hijo de Alfonsín y no estás con Alberto, que destaca a Alfonsín todo el tiempo más que a Perón, ¿Con quién vas a estar, no? Pero aparte, estamos de acuerdo que te pusieron Oh. como embajador, te querían lejos. no, son puestos honorarios. El embajador es como, No. es como un casi retiro de la política. Es decir, che, sos re importante, tomá, anda ya, dale. Date la buena vida. Es un gran lugar Para mí, el es como un embajador. para mí es un O sea, te la pasás recibiendo honores. Sos el Sí, representante de tu país, sos como Claro, pero el parece- exponente de tu país en otra tierra. Ya está, date Claro, la buena vida. a menos que tu país No, sea una cuestión conflictiva bélica en algún Ah, lado. no, sí. No, claro. Después en medio que, o sea, Pichichi rescató a Boca cuando se quedó en Brasil, que no lo dejaban salir. Ahora, fue lo único que se fuimos de Scioli en los años que es embajador en Brasil. A mí me encanta, yo lo sigo mucho bravo, a boludo. Scioli en redes en Brasil. Y me da una pena porque el chabón tiene anuncios todos los días y en Facebook tiene, no sé, 200 likes, una cosa así, viste, que lo que podría tener cualquier amigo más o menos conocido nuestro. Es como, yo le mando corazoncitos, che, bien por meter ese paquete de bananas en Brasil. Bien, más una ¡Vamos! exportación más, ¿viste? ¡Vamos, Ahora- Pichichi! Choque esa mano. Ah, no, Ah, esa no. no. Pero bueno, en fin. Bueno, ya somos, como digo siempre, hemos sobrevivido un día más. Muy buenos días, ya somos miércoles. Todavía ese meteorito que amaga con hacernos mierda no llegó. Así que, bueno, tenemos que lucharla. Ya no vamos a morir, Ay, no te te iba a- preocupes. Y siempre está la noticia, siempre estamos ahí al borde de Hace un par de semanas salió tipo, no, ¿Otra vez? sí, un meteorito casi nos mata. Y todos estamos como, bueno, ¿Otra vez? ¿otra Es el vez? segundo esta semana, dijimos, ¿no? Claro. Igual ¿Qué es onda? genial porque nada, nos cagamos de risa, viste, con esta noticia. Un día te vas a levantar y vas a ver un socotroco que está cayendo y ahí sí, ahí te quiero ver, ahí le rezás a Jebús, a Mahoma, a Diosito. No, bueno, a sí, yo creo que a No, esa altura ya está, es como que, bueno, ¿qué le vamos? garchás a todo, ¿no? No, bueno, no, tampoco una cuestión de libertinaje, pero ya Sí, está, no, está pero viniendo saca- ahí. ¿Qué va a hacer, boludo? ¿A dónde te Yo va te a voy a ir? buscar, yo te voy a buscar y te rompo la tibia. En fin, bueno. No te da muchas el gracias, huevo para ¿sabes venir qué? a tocarme porque uno solo Qué tiene. pedo, boludo. Tocarle la Qué puerta pedo, puede porque- decir, salí que te cago. Dale. Primero porque ya me chorean antes de llegar. Y segundo, en el fondo vos sabés que te doy todo mi cariño. No, señor. No, Pedazo qué de tierno. puto. La Pedazo de puta, bala. no Bueno, puede ser, boludo. momento Sí. facho. ¿Viste con la violencia con la que me trata, Dani? Ay, que lo que- pero bueno, pero esto es democracia, dijo Dani. A mí me queda todo lo que dijo Dani. Dani está a Perfecto. favor de esto. Entonces, tranquilamente, la hada madrina puede ser negra. No, porque eso ¿Por te están qué? imponiendo. Te están imponiendo ¿Por la qué no bajada puede de ser que. afroamericana si estamos en un acto Porque democrático? no y por es, porque es rubia. Aceptalo. ¿Vos tenés un problema con los rubios? ¿Qué no te, tengo ningún te jodo problema por con ser los rubio? rubios. No ¿Te tengo jodo? ningún, ¿Te no tengo molesto? ningún problema. ¿Por eso? No. Ah, bueno. Tampoco hay soy quienes rubio. diría que una hada madrina negra es marxismo cultural. Tomá, ¿ves? Claro. Boludo. Para mí Habrá que no lo es, preguntarle a pero Agustín bueno. Laje qué piensa al respecto. ¿Sabes que no sé quién es? Y me siento... Está bueno no saber quién es. El único Laje que conozco es mi querido, me pongo de pie, Antonio Laje. ¿Hay otro Laje que Bueno, anda por ahí? bueno, tampoco No sé es quién es. Tampoco para ponerse de pie, ¿no? Pero bueno. Boludo, se la rebanca Laje, boludo. Usted porque no lo siguen. Pero, ¿quién es este Laje? ¿Quién es?
conozco. ¿Quién es? Las de Me nicho siento- que Ah, producen discursos y son conocidas. Es como, no sé, debe ser un primo de Danan, que es otro youtuber Bueno, de... sí, lo Danán, conozco. ese lo tengo. Eso lo conocemos muy bien. Ha pasado por difusión parlante. Ha sí, pasado sí. por discusión y ha pasado por una secuencia que te contaremos fuera del aire. Quédate. Quédate y En cambio, la vas a gente- escuchar. Necesito que termine esa transmisión y comience el detrás No, de... Y yo también, no. porque después tengo que redondear y mandárselo a la gente de Conexión Buenos Aires, que de paso le mando un saludo, así como le gancho esto. Así que muchas gracias por estar. Gracias, Dani, aquí, Engancha de esta. por toda Sí. su iluminación en la situación política mundial. Esto Sobre todo fue buena onda difusión que está parlante. desnudo, la gente no lo ve, pero se copó. Y se la Mirá, rebanca, está se la desnudo, rebanca en el se la frío, banca ¿eh? en este frío. Eh. Me llama la atención el tercer pezón, pero lo vamos a charlar ahora entre nosotros. Mu- Muchas mucha gracias a todos. información, Esto fue, sí, demasiado, pero es hermoso, Dani. Muchas gracias a todos. Hoy pasó Dani Galán, pasó Samantha Luquech, pasó también nuestro bloque teatral, pasó un gran tema de apertura, donde debatimos el progresismo que está haciendo mierda a toda esta cultura y muchas cosas, ¿no? Y nosotros dejamos el programa para los pelotudos del jueves, ¿no? Mira, hay otra cuestión, porque para vos son pelotudos, pero después los querés porque te hacen views, no sé, ¿viste? No sé, ya no sé cómo hablarte a veces, Mariano. No sé cómo hablarte. Puedes hablar con esto en la boca. Muchas gracias y nos vamos hasta la semana que viene. En el maní no pasa nada.